Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Eduardo Galeano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Soy la profesora Cleotilde Corona Oliva y es un placer para mí estar contigo en esta clase de geografía, en la que abordaremos el tema contaminación ambiental. El propósito de esta sesión es que identifiques el impacto de la ciencia, la tecnología y la sociedad en la contaminación del aire, agua y suelo. También que conozcas los tipos de contaminantes, sus fuentes y sus efectos, además de que propongas soluciones para prevenir la contaminación de tu entorno. Es importante que tengas a la mano una libreta y lapiceros para que tomes nota de lo que consideres más importante. ¿Estás preparado? Comenzamos. Te invito a que observes las siguientes imágenes y contestes las siguientes preguntas. ¿Te gustan estos paisajes? ¿Has visitado algún lugar como estos? ¿En tu entorno hay algún lugar semejante? ¿Qué emociones experimentas al observar estas imágenes? Ahora, observa las siguientes imágenes y contesta las siguientes preguntas. ¿Te gustan estos paisajes? ¿Has visitado algún lugar y encontrado algo como este? ¿Cuál es la diferencia entre las imágenes anteriores y estas? ¿Tus emociones fueron diferentes? Cuando escuchamos hablar de contaminación, generalmente pensamos en humo negro, basura regada por las calles o en derrames de petróleo. Sin embargo, la contaminación va más allá de eso. Cuando escuchamos música a todo volumen, cuando desperdiciamos el agua, cuando tenemos varios aparatos electrónicos conectados sin utilizar, estamos contaminando. Recuerda que la geografía se divide en dos grandes ramas. La geografía física, una ciencia natural, que estudia los hechos y fenómenos físicos y biológicos que se producen en la atmósfera, litosfera e hidrosfera. Y la geografía humana, una ciencia social que estudia los hechos y fenómenos en los que interviene el hombre, como su distribución en el planeta, actividades económicas y la organización geopolítica de ellos. Por lo tanto, todas las actividades en las que interviene el hombre influyen y determinan el entorno geográfico. Para iniciar el tema, vamos a definir qué es contaminación. La contaminación es la introducción de sustancias o elementos en un ambiente determinado, como la atmósfera, hidrosfera o litosfera. Estos agentes alteran las características naturales de dicho ambiente, causando efectos negativos para los seres vivos. Por lo tanto, será inseguro o no apto para su uso. Los contaminantes se pueden clasificar de acuerdo a su origen en contaminantes naturales, que comprenden las erupciones volcánicas, las tormentas de polvo, la emisión de gases nocivos provenientes de los pantanos, y la contaminación antropogénica, que se origina por el resultado de las actividades del hombre, a través de la industria, el comercio, transporte y entre otros. De acuerdo con la parte del entorno natural en la que se provoque el daño, se conocen tres tipos de contaminación: la atmosférica o del aire, la del agua y la del suelo. Y están muy relacionadas entre sí. Los contaminantes pasan de un medio a otro, lo que complica la solución a los problemas de contaminación. Estos contaminantes llegan a los receptores a través de diversos mecanismos, ya sea por precipitación o mediante la cadena alimenticia, provocando diversos efectos en ellos. Vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos tipos de contaminación. Comenzaremos con la contaminación atmosférica. Pero antes recordemos las características de la atmósfera. La atmósfera está formada por varias capas. Por esta ocasión, nos centraremos en la troposfera y estratosfera, ya que en esta zona tienen lugar los efectos de contaminación, desde su emisión hasta sus efectos. A partir de los 30 kilómetros de altura se encuentra la capa de ozono. Seguramente has escuchado que
porque esta nos protege de los rayos ultravioletas que provienen del sol. Sin embargo, debido a la contaminación, esta capa está desapareciendo. En la troposfera se forman las nubes y se forman ahí los fenómenos climatológicos como la lluvia, la nieve, la niebla o el granizo. Dichos fenómenos afectan la concentración de los contaminantes. En la estratosfera hay vientos de 200 kilómetros por hora. Por lo tanto, cuando los contaminantes llegan a esta capa, se dispersan fácilmente. Los gases que comprenden la atmósfera son gases naturales, como el aire, que está formado de oxígeno, nitrógeno, argón y en menor proporción dióxido de carbono. Y también gases de efecto invernadero, como metano, monóxido y dióxido de carbono, óxido de nitrógeno. Existen otros componentes naturales minoritarios como vapor de agua, aerosol marino y granos de polen. A medida que aumenta la población, deben cubrirse las necesidades básicas. Una de ellas es trasladarse rápidamente de un lugar a otro utilizando diferentes medios de transporte. Aunado con el tráfico, la industria y los incendios forestales, se producen contaminantes primarios, los cuales, debido a ciertas reacciones químicas, se transforman en contaminantes secundarios. Con la acción del viento se dispersan hasta llegar a puntos lejanos sobre los ecosistemas, las personas y los monumentos. Y es ahí donde se producen sus efectos. A esto se le conoce como ignición. Los niveles de ignición son los que determinan la calidad del aire. Un ejemplo de cómo los contaminantes primarios se transforman en contaminantes secundarios es la lluvia ácida. Esta se genera cuando los contaminantes primarios como dióxido de azufre y óxido de nitrógeno reaccionan con el vapor de agua, produciendo así contaminantes secundarios como ácido sulfúrico y ácido nítrico. Y precipitan disueltos en la lluvia, depositándose en las ciudades, dañando las construcciones, en los lagos, causando acidificación, y en las personas, dañando su salud y provocando dolor de garganta, hemorragias nasales y dificultad para respirar. La calidad del aire de una zona determinada se mide por los niveles de ignición. Estos niveles de ignición de los contaminantes se miden mediante redes de vigilancia. Actualmente, y gracias a la tecnología, tú puedes observar en tiempo real cuáles son los niveles de contaminantes de tu región. En la aplicación IQ Air podemos ver el índice de la calidad del aire a nivel mundial, en donde puedes observar cuáles son los países con mayor contaminación. También puedes revisar la calidad del aire de tu ubicación para saber si es buena, moderada o perjudicial. Además, localiza los incendios que se presentan en ese momento. A nivel estatal, existen redes de monitoreo en la zona conurbada de Puebla. Existen 5 estaciones ubicadas en Agua Santa, Vine, Ninfas, UTP y Velódromo. Puedes consultar la información en la página calidaddelairepuebla.gov.mx. En esta página también puedes conocer los tipos de contaminantes y sus concentraciones en diferentes horarios. Después de haber analizado este tema, ha llegado el momento de reflexionar. Te pido que pienses en 3 acciones para evitar este tipo de contaminación. Pasemos ahora a la contaminación del agua. Los seres vivos no podríamos vivir sin agua. De hecho, los seres humanos estamos formados por 60% de ella. Por lo tanto, debemos cuidarla y evitar su contaminación. El agua se puede clasificar según su localización en superficial, subterránea, marina, pluvial, lacustre y de lixiviado. Y según su utilización en potable, industrial, residual, tratada y cruda. Se dice que el agua está contaminada
cuando contiene compuestos que impiden su uso. Las fuentes de contaminación pueden ser naturales o antropogénicas, que son las más comunes, ya que son derivadas de la industria, vertidos urbanos, navegación, agricultura y ganadería. Todos estos focos de contaminación alteran las propiedades del agua. Dentro de las propiedades físicas, altera su color, olor, temperatura y formación de espumas. Dentro de las propiedades químicas, se modifica el pH, el oxígeno disuelto, la concentración de iones como cloro, magnesio, metales pesados y compuestos orgánicos. Y con respecto a las propiedades biológicas, el agua contaminada puede contener bacterias coliformes, microorganismos, animales y plantas. Vamos a realizar una demostración para observar otros tipos de contaminantes. Existen algunos contaminantes orgánicos o sintéticos, los cuales son aceites o petróleos. Cuando los vertimos en ríos o mares, van a causar varios efectos. También podemos encontrar plásticos, ¿sí? Algunas veces decimos, no pasa nada, solo es un papelito. Sin embargo, estos aceites, estos contaminantes, al desecharlos en el agua o en los ríos o en los mares, permanecen mucho tiempo en ellos, debido a que tienen estructuras moleculares muy complejas y los microorganismos presentes en el agua no los pueden degradar. Los efectos que se producen son reducción de la luz, aumento de la turbidez, lo que ocasiona que los seres vivos presentes en el agua obtengan menos energía. Con este colorante voy a representar los rayos del sol. Cuando los rayos del sol intentan penetrar al agua, no pueden atravesarlos, ¿sí? Se quedan suspendidos en esta parte. Por lo tanto, estos contaminantes ocasionan la muerte de la vida macroscópica y microscópica. En el siguiente mapa podremos observar los indicadores de la calidad del agua de nuestro país. Los puntos rojos indican que el agua no cumple con los estándares de calidad. Y como podemos observar, el centro del país es el más afectado. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, se espera que en el 2030 el agua renovable per cápita se encuentre distribuida de la siguiente manera. Como podemos observar, el centro del país sigue siendo el más afectado por esta situación, ya que tendremos menos de 500 metros cúbicos por habitante al año. Y Puebla no es la excepción. Por lo tanto, debemos tomar acciones para disminuir la contaminación del agua. Nuevamente, llegó el tiempo de reflexionar. Te pido que pienses en 3 acciones para evitar la contaminación del agua. ¿Te has puesto a pensar cuánta agua utilizas para tus necesidades básicas diariamente? Pasemos ahora al tema contaminación del suelo. El suelo es un recurso natural no renovable y tarda cientos de años en generarse y protege a las aguas subterráneas. La contaminación del suelo se define como el desequilibrio físico, químico y biológico de sustancias a niveles tóxicos, provocando la pérdida de productividad de este. A diferencia de lo que existe en el aire y en el agua, los contaminantes son poco móviles, por lo tanto, no hay procesos de dilución. Las fuentes contaminantes del agua pueden ser naturales o antropogénicos, como los residuos sólidos, abonos, pesticidas, plaguicidas, agua de riego y acumulación de sustancias procedentes de la lluvia ácida. En el siguiente mapa se muestran las causas de degradación del suelo en México, entre las cuales están la actividad agrícola, el sobrepastoreo, la deforestación, la urbanización y la actividad industrial.
La capacidad de autodepuración del suelo es limitada. Los suelos van aceptando los contaminantes, pero llega un momento en el que se saturan y cuando esto ocurre, se produce una liberación rápida y violenta, causando daños en la cadena trófica y provocando sus efectos. Ahora hablemos de los residuos. Se llama residuo a todo objeto, energía o sustancia sólida, líquida o gaseosa generada por la actividad humana, que carece de utilidad o valor y cuyo destino es su eliminación. Existen varios tipos de residuos. Pueden ser residuos tóxicos peligrosos, residuos agrarios, incluso residuos radiactivos. Los residuos sólidos urbanos son los desechos que se originan de la actividad doméstica y comercial. Están formados por materiales sintéticos, madera o metal, como muebles, electrodomésticos, restos de los alimentos o del cuidado de los jardines, los cuales generan graves consecuencias tanto para la salud pública como a la imagen urbana. Los residuos sólidos industriales, como su nombre lo dice, son generados por la industria, especialmente por la industria química, y pueden ser inertes o tóxicos y peligrosos como pinturas, aceites, disolventes, pilas, etc. Los residuos hospitalarios son peligrosos porque pueden afectar a la salud humana y también al medio ambiente. Pueden ser objetos punzocortantes, materiales con sangre y otras excreciones corporales. También desechos de tejido, órganos y fármacos vencidos. Los residuos sólidos hospitalarios deben ser tratados mediante incineración o mediante desinfección por irradiación o desinfección química. Los cubrebocas son considerados residuos hospitalarios. Por lo tanto, para desecharlos, debemos de realizarlo de la siguiente manera. Primero, debemos cortar los cordones. Esto para evitar que algunos animales se queden enredados en ellos. Después, debemos rociarlos con un desinfectante. Puede ser a base de alcohol o puede ser cloro disuelto en agua. Y después lo vamos a meter en una bolsita. Lo vamos a amarrar, lo volvemos a desinfectar y lo tiramos a la basura. Espero que tomes en cuenta esta recomendación cuando deseches tus cubrebocas, porque además podemos transmitir enfermedades. En el siguiente mapa se muestra la generación de residuos sólidos municipales en nuestro país en el año de 2017. Si te das cuenta, el estado de Puebla es uno de los que más residuos sólidos genera. De acuerdo al informe de labores del organismo operador del Servicio de Limpia en Puebla, en el año 2017 se generaron 526,000 toneladas. ¿Te has puesto a pensar cuál es el destino final de los residuos sólidos de tu comunidad? ¿Qué tratamiento tienen? ¿Y cuánto contaminan al medio ambiente? Como te decía anteriormente, el suelo no puede regenerarse y por lo tanto se originan tierras secas, dejando a su paso aridez y hambruna. En este mapa podemos observar la distribución de las tierras secas en el mundo. Existen otros contaminantes a los que no les ponemos mucha importancia. Sin embargo, también dañan a nuestra salud. Vamos a empezar a explicar la contaminación auditiva. Esta se genera por ruidos o sonidos molestos y desagradables. Se mide en decibeles y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el límite máximo recomendado es de 65 decibeles, lo que equivale al sonido de una batidora o una aspiradora. La contaminación electromagnética se genera por la exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia, como las líneas de alta tensión, los transformadores o las antenas. Sus efectos son la alteración del metabolismo celular, daños neurológicos y migrañas. La contaminación lumínica se produce por el aumento del brillo del cielo nocturno, producido por la dispersión de la luz artificial de los gases y partículas del aire. Sus efectos son desorientación de los ciclos biológicos de animales y de aves migratorias. Y en los humanos afecta los ciclos de sueño. Como lo explicamos al inicio de la sesión, todos los acontecimientos en los que participa el hombre
determinan e influyen en el entorno geográfico. El desarrollo económico excesivo que empezó en la segunda mitad del siglo XX con la expansión capitalista ha llevado a una contaminación generalizada, a la pérdida de la capa de ozono y a la pérdida de los recursos naturales. Por ejemplo, cada año se pierden 17 millones de hectáreas debido a la deforestación y se pierden 4 millones de hectáreas de tierras fértiles debido a la desertización. Por lo tanto, es necesario que los gobiernos busquen soluciones para proteger el medio ambiente y lo están haciendo desde 1972, cuando se llevó a cabo en Estocolmo la primera reunión sobre el medio ambiente, en la que participaron 113 países. En ella se reconoció que el desarrollo económico estaba afectando el medio ambiente. Imagínate, eso fue hace 50 años y la situación sigue empeorando. Desde entonces se han realizado acuerdos, convenciones, políticas públicas, convenios y no vemos ninguna solución. Te invito a que realices acciones que, por pequeñas que sean, puedan cambiar al mundo. Sé consciente del problema, cambia los hábitos de consumo, participa en campañas de reforestación, apaga la luz y desconecta aparatos electrónicos cuando no los necesites. Reduce, recicla, reutiliza. Estas son las acciones que yo propongo, pero seguramente tú has pensado en muchas opciones durante esta sesión. Te invito a que realicemos y pongamos nuestro máximo esfuerzo para disminuir la contaminación ambiental y dejar un mundo más sostenible a nuestras nuevas generaciones. Estoy segura que cuento contigo. Soy la profesora Cleotilde Corona Oliva y ha sido un placer estar contigo en esta sesión.